un licenciado. Nuestro grupo está conformado por Gisela Anabel Durán Girón, Alejandra María Segovia Rivera y mi persona, Stephanie Marisela González Guevara. En esta exposición se pretende dar a conocer los aspectos generales de lo que es el contrato know-how. En este momento se tocarán aspectos esenciales como la definición y un poco de historia de lo que trata el contrato, asimismo los elementos, características y su forma de aplicación. Para poder adentrarnos un poco más en el tema, le cedo la palabra a mi compañera Anabel para que ella prosiga. Eh, Continuando con la exposición, hablaré sobre la historia del contrato de know-how. Como lo indica la diapositiva, este tipo de contrato se dio en los Estados Unidos de América y su nombre know-how corresponde a la terminología del comercio estadounidense. Este parece fuertemente luego de la posguerra sin ninguna traducción y fue tomando forma por sí solo, conservando su nombre en inglés. Es decir, este siguió bajo la caracterización denominada know-how. Esta expresión proviene de la frase dicha en inglés, to know how do it, que en español quiere decir saber cómo hacerlo. Dicha frase circula dentro del comercio internacional desde hace décadas. Sin embargo, este término causó bastante confusión en lo que es el ámbito internacional en cuanto a su verdadero significado y contenido de lo que quiere decir la palabra know-how. Y eso se debe por la diversidad de nombres que se le ha dado en otros países y por los diferentes autores. Sin embargo, existe un autor de nombre José Gómez Seguede que expone que no es conveniente la introducción a un nuevo nombre para el estudio de esta expresión, ya que esta podría generar confusión, ya que tanto los diferentes nombres como las distintas traducciones, estas no expresan en sí el contenido y el carácter de lo que dice la expresión know-how. Es por eso que esta denominación es la más acertada y es por eso también la más utilizada incluso en países en los que el idioma no es el inglés. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el contrato de know-how? El know-how traducido quiere decir saber cómo y la expresión consiste en los conocimientos y las experiencias, ya sean técnicas, comerciales, administrativas, financieras o cualquier otra naturaleza, que éstas puedan ser aplicables en la práctica y en la explotación de una empresa para que ésta pueda tener o pueda alcanzar el éxito. En otras palabras, es una diversidad de conocimientos y experiencias que una persona posee y que mediante esto alcanza el éxito o buenos resultados, que estos pueden ser transmitidos a través de un acuerdo en el que el contratista, o sea, la persona que posee el know-how, comparte estos conocimientos con la otra parte involucrada, interesada en estos para las mejoras o las soluciones, pero es importante recalcar que estos conocimientos no hayan sido cubiertos por otras patentes, ya que este acuerdo no podría ser efectivo y tampoco podría ser utilizado. Le cedo la palabra a mi compañera. Continuando con esta misma línea de ideas, vamos a retomar un aspecto que dijo mi compañera respecto a las patentes que no están establecidas. Bueno, el objeto de este contrato, como lo dice la diapositiva, su objeto se centra en traspaso de información secreta. Puede parecer un objeto muy superficial o muy corto a simple vista. Sin embargo,
hay diversas opiniones respecto a este objeto del contrato de know-how. Para el autor Kors, el objeto del contrato consiste en lo que es el traspaso de información. Pero, ¿qué tipo de información? Una información secreta. Esta información tiene que ser respecto a conocimientos de carácter técnico. En cuanto al autor Benavente, su postura respecto al objeto de este contrato dice que es la cesión o la transmisión de un derecho sobre un conocimiento técnico reservado. Si nos damos cuenta, a lo que llegan a un acuerdo todos los autores es que tiene que ser una información secreta para que éste pueda cumplir o puedas gozar de lo que es la esencia del contrato de know-how, ya que no es cualquier tipo de información debido a que estos datos, estas estrategias se van recolectando a medida de la experiencia propia, es decir, que a través de sus vivencias personales la persona, el portador, va adquiriendo ciertos conocimientos, tanto positivos como negativos, los cuales al ser implementados en este aspecto, los positivos, son los que ayudan al el levantamiento de una idea de un negocio y al obtener la identificación de lo que son los aspectos negativos, este ayuda de que al momento de estar con una idea de negocio estos no sean aplicados ya que han sido identificados de manera correcta. Por ejemplo, la empresa de Coca-Cola o diversas empresas de una alta gama. Estas empresas han tenido un éxito inminentemente notorio debido a que se han centrado en una información que a pesar de que se tiene, por ejemplo, una receta viralizada de Coca-Cola, no se llega al mismo tipo de sabor. Entonces, ¿en qué consiste este objeto? Consiste en estrategias secretas que permitan tanto el levantamiento de producción, de ventas, de ganancias respecto a la competencia que se pueda presentar en el mercado. Continuando con el tema, a mí me corresponde hablarles sobre lo que son las características, los elementos y cómo se transmite el contrato del know-how. Para ello es necesario entrar en contexto. Tal y como lo mencionaba mi compañera Anabel, a través de la historia, según eh, se encuentra en la información, después de la Segunda Guerra Mundial ingresa lo que es la tecnología. Para ello, pues es necesario crear utilidades o estrategias para poder transmitir los conocimientos o el saber hacer, como se conoce el know-how. Entonces, para los empresarios o para todas estas cadenas de alimentación, de esas cadenas alimenticias de comida rápida, como lo es Wendy's, Subway, la Pizza Hut, también tenemos McDonald's y entre muchas otras marcas, como el ejemplo que mencionaba la compañera Stephanie, pues todas estas tienen unas recetas que son prácticamente por decirlo así, algo muy importante que se debe de saber guardar y no se puede exhibir de ninguna forma, ya que de ello depende el éxito de estas. Se sabe, ¿verdad?, que la Pepsi, la Coca-Cola, tienen un impacto a nivel mundial, eh, que son prácticamente como adictivas porque a la hora de tu almuerzo, pues es como una necesidad tener a la par de tu almuerzo ese vasito de Coca-Cola. Entonces, eh, estas recetas no pueden ser compartidas ni mucho menos deben de ser públicas. Por ello es necesario crear lo que es este contrato y es ahí donde nace porque surge la necesidad de crear algo que proteja y que la otra persona sea de confianza y que cree esta fidelidad de no compartir esta información. Para ello nacen los elementos del contrato y principalmente encontramos lo que es la cesión, pues esta es una de las formas de prohibición de los conocimientos técnicos reservados que mediante la transmisión de este contrato, pues
la parte del titular, ¿verdad? De este contrato del know-how, pues él tiene el beneficio de brindárselo al receptor los conocimientos técnicos que él tiene. Seguidamente encontramos lo que es la transmisión del derecho. En este punto, pues, nos estamos refiriendo a la transmisión del derecho al propietario del titular del know-how, la cual, pues, se traduce en la venta del conocimiento que éste tiene técnico. Aquí es donde podemos enmarcar eso de las franquicias, pues, para que el éxito de estas empresas surja, ellos, pues, pueden vender estas franquicias, más sin embargo, ellos no venden en sí la receta completa. De ahí encontramos lo que es la cláusula, pues esta como todo contrato, ¿verdad? Es estructural, presenta lo que son cláusulas que encuadran lo que son derechos y obligaciones y responsabilidades tanto del transmisor como del receptor del know-how. De ahí encontramos lo que son los sujetos, pues prácticamente es una parte muy fundamental, ya que en todo contrato siempre existe lo que son las partes, ¿verdad? En este caso sería llamado el portador y el receptor. Seguidamente encontramos lo que es la contraprestación. En este sentido, pues nos estamos refiriendo que es el adquiriente del contrato NOTHOP y este asume como obligación principal al, al cedente o al vendedor lo que es el abono de una remuneración acordada. Pues, como lo mencionaba, al vender las franquicias, pues ahí se está dando un conocimiento a cambio de algo que sea aporte económico. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, vamos a hablar sobre las características del contrato. En este encontramos lo que es la característica que es antípico. No carga la diapositiva, compañera, o al menos yo no la puedo visualizar. Disculpa del caso, Liz. ¿Ya? La siguiente, que son las características. La siguiente diapositiva, Estefan. Sí, la pasé. Yo tengo de qué están las características ahorita. Bueno, a mí aquí en la pantalla no se me ve, pero continuando, ¿verdad? Bueno, encontramos lo que es la característica que es antípico, gracias. En ese sentido, pues, no existe en ese sentido, pues, por no existir, perdón, lo que es un contractual regulado en la legislación salvadoreña, eh, este contrato del know-how carece tanto del marco nacional como internacional de una adecuada regulación, existiendo únicamente una tipificación en el ámbito social. Otra característica que encontramos es el contrato principal, pues es un contrato con vida propia, perdón, jurídicamente de cualquier contrato que participe en lo que es la estructura negocial. No depende de ningún otro negocio jurídico que se proceda. Si bien ocurre muchas veces, este contrato, el know-how, siempre va acompañado de otros contratos que lo complementan. De modo que se supone que no puede asistir independientemente a otros negocios jurídicos. Seguidamente, pues tenemos lo que es el contrato consensual. Este prácticamente, pues, es la perfección entre el licenciante y el receptor o el licentario, perdón. Em, Sobre este extremo, pues podemos decir que es una serie de discusión en la doctrina. Sin embargo, la gran mayoría sostiene que se perfecciona de la parte no requiriente. Eh, de ningún requisito prácticamente adicional. Seguidamente encontramos lo que es un contrato oneroso, dado que las ventajas que procura cada una de las partes
contratantes serán prácticamente concedidas, solo si se configura la realización de la presentación que cada una haga o se obliga a hacer a favor de la otra. Cabe la precisión, ¿verdad? Que existe la posibilidad de establecer excepcionalmente lo que es la gratitud de estos. En otras palabras, prácticamente se confiere que son ventajas y sacrificios para ambas partes, porque se obligan a respetar, pues, lo que se llega al acuerdo. De ahí encontramos lo que es el contrato comunativo, perdón. Eh, este es tanto la empresa proveedora del know-how como el adquiriente, pues realizan lo que es la valorización del sacrificio y la ventaja de él para pues celebrar de este mismo. Ahora sí, compañera, continuamos con la siguiente diapositiva, que serían las clasificaciones del contrato. Y de este, pues vamos a encontrar lo que es el contrato know-how consolidado. Pues esta figura implica lo que es la cesión de información que no es propiedad del licenciante. Sin embargo, dado lo que es el acreedor no ha divulgado el conocimiento masivamente, esto aún puede ser objeto de interés de actores económicos para obtener ventajas económicas. Recalco nuevamente, ¿verdad? Que en esta parte, pues, estas cadenas de alimentación rápida que son tan famosas a nivel nacional, internacional, a nivel mundial, estas pues venden lo que son sus franquicias con este propósito de seguir generando pues acciones económicas. De ahí encontramos lo que es el contrato know-how proactivo, que esta variante pues se caracteriza por consolidarse de tal forma que éste puede adaptarse a situaciones concretas no previstas por las partes en momento de su negociación. Esto gracias que el know-how pues mismo versa sobre materias de poco estudio, el cual permite su utilización para que éste sea expandido. Y por último, encontramos el contrato know-how trivializado, que este pues está compuesto de información sencilla, susceptible de ser replicada, perdón, con facilidad y hasta podría llegar a ser de conocimiento público. Sin embargo, se entiende que estas características no degeneran lo que es su valor ni el objeto del interés de actores económicos por su potencialidad de conferir ventajas económicas. Bueno, en sí prácticamente este contrato del know-how pues tiene esta finalidad de poder a las partes que le entreguen a ellos su confidencialidad para que no puedan expandir o dar información sobre sus recetas. Y pues este contrato nace a raíz de que cuando existen situaciones que no están previstas, como podríamos mencionar la guerra o pandemias, que llevaron a cabo que muchas empresas pues transmitieran lo que son su información y eso pues prácticamente les da más seguridad a ellos. Continuará mi compañera con la siguiente diapositiva. ¿Qué relación tiene el contrato de know-how con otros contratos? El know-how, de cierta manera, tiene relación con otro tipo de contratos como por ejemplo la compraventa, locación de servicios, arrendamiento, pero esto se debe por las similitudes que existen entre ellos. Mas, sin embargo, consideramos que no es una relación como tal, sino como una comparación de las semejanzas que existen entre sí. Pero principalmente el know-how tiene relación con lo que son los contratos de franquicia. Esto debido a que
Cuando se realiza un contrato de franquicia, dos de los componentes importantes de este es el know-how, que como lo habíamos dicho, es el cómo hacer algo. Es decir, si yo suscribo lo que es un contrato de franquicia, uno de los elementos que este contrato debe poseer es la transferencia de conocimientos y que a eh, este sería el componente de know-how, pero cada contrato es independiente, es decir, ninguno de ellos está subordinado al otro. Continuará mi compañera con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora voy a proceder con lo que es la aplicación. Para hablar sobre la aplicación, tomamos a bien exponer lo que es el esquema que se desarrolló acerca de esto, pero cabe mencionar de que la aplicación en sí, de manera sencilla y superficial, se trata sobre la transferencia de cómo hacer algo a otra persona. Bueno, ¿y qué se transfiere? Volvemos al significado, la definición de qué es el know-how. Se transfieren conocimientos, se transfieren vivencias, se transfieren estrategias que pueden ayudar a elevar una idea de negocio. Entonces, vamos a leer un poquito de lo que dice acá, que dice que el know-how es el desarrollo de conocimientos que se crean a través de éxitos y fracasos y en conjunto logran diversos aprendizajes e identificación de conductas o acciones que no deben de ser implementadas al momento de realizar las actividades del negocio. ¿A qué se refiere con éxitos y fracasos? Bueno, se representa en la presentación del diagrama como que son conocimientos positivos y conocimientos negativos. Los conocimientos positivos son los que aportan una ventaja de organización y contribuyen a que esta idea de un negocio, a que este modelo de negocio funcione de una manera exitosa. De esa forma, ayuda, como se ha mencionado repetidas ocasiones, de que ayuda con su estrategia de ventas, su producción, sus eh, lo que pueden percibir de manera económica. Ahora bien, pasamos a los conocimientos negativos. Los conocimientos negativos son aquellos que, aunque no impulsen una idea de negocio, al ser identificados de manera correcta, se pueden evitar con más facilidad al momento de estar implementando el know-how. Pero, ¿cómo se llega a identificar qué factores son beneficiarios y qué factores son perjudiciales para crear todo ese conjunto de ideas? Bueno, se va el portador a lo que es la prueba de conocimientos. El proceso de prueba se basa en recolectar toda la experiencia que esta persona ha tenido y poder implementar en repetidas ocasiones, una tras otra, y ver qué es lo que le da el mismo resultado de éxito en todas las veces que lo pueda aplicar. Y eso es lo que va a ir alimentando todo el conjunto de ideas con la que se crea el know-how. En este mismo momento también, en lo que es la prueba de estos conocimientos, se van identificando y descartando al mismo tiempo cada uno de los conocimientos negativos que se puedan tener para poder evitarlos. Eh, de esa forma, al poder implementarlos, se llega a un punto en el que ya el portador del know-how ha aplicado en tantas ocasiones repetidas la misma idea, las mismas estrategias y siempre ha logrado obtener, después de haber pasado todo este periodo de prueba, ha logrado llegar a obtener los mismos resultados cada vez que se implementa esta idea de negocio. Es decir, que al poder identificar, a poder probar qué es lo que le funciona y lo que no, luego empieza a aplicarlo una tras otra vez y eso le da el mismo resultado de éxito, el levantamiento de la idea de negocio, le alimenta la producción, le alimenta los beneficios económicos que esa persona pueda tener y le regala una ventaja sobre la competencia que se pueda presentar en el mercado. Luego de haber tenido toda esta prueba de conocimientos, el portador pasa a realizar lo que es la autorización de uso. ¿A qué nos referimos con autorización de uso? Bueno, el portador al tener la seguridad de que si se aplica esa idea, si se aplican todas sus estrategias,
definitivamente tiene el éxito asegurado en el aspecto que desea y necesite, este puede transferir a una persona que se lo solicite, en este caso el receptor, para que éste pueda obtener estos conocimientos y pueda por un tiempo determinado. Al terminar ese tiempo, el receptor transfiere nuevamente al portador esos conocimientos que le han sido dados. Eh, Esos que son para impulsar su negocio, y este también se compromete a ese mismo tiempo, el receptor al obtenerlo se compromete a mantenerlo en exclusividad. ¿Qué quiere decir esto? Que al obtenerlos él no tiene derecho de poder transferirlo a otra persona ajena a él, ya que el trato se ha hecho entre el portador y el receptor. Al hacer todo eso de la transferencia de los conocimientos, llegamos al siguiente paso, que es la contraprestación, ya que ese es un contrato, como se dan las características, un contrato oneroso. Es decir, que el receptor al tener en su poder sus conocimientos, eh, automáticamente queda obligado a realizar una remuneración que esta puede ser dada en dinero o especie al receptor, que es la persona que le está dando todos estos conocimientos que le van a servir. Esto sería todo por esa exposición. Agradecemos mucho el tiempo dedicado para escuchar nuestras intervenciones y que tenga un feliz día.